Hola, hoy nos metemos de lleno con un tema que es, de verdad, fascinante. Vamos a hablar de ese increíble fenómeno de la vida que se las arregla para replicarse por sí misma, sin necesitar a nadie más. Es la pregunta del millón, ¿a que sí? Pues vamos a intentar desvelar justo eso, el misterio de cómo algunos organismos han llegado a perfeccionar el arte de la autosuficiencia total. Venga, pues vamos al lío. Para entender esto hay que empezar por lo más básico, y es que todo, absolutamente todo, se reduce a un solo protagonista, un único progenitor que es capaz de crear nueva vida por su cuenta. Y aquí, ojo, está la clave de todo. La definición de reproducción asexual es exactamente esta. Un único organismo produce descendientes que tienen exactamente la misma información genética. O sea, son copias perfectas. Clones, vamos. Vale, entonces los principios que la rigen son súper directos. Primero, como decíamos, solo hace falta un progenitor. Segundo, aquí no hay células reproductoras especiales, nada de gametos ni nada de eso. En su lugar, todo se basa en un proceso que se llama mitosis, que, para que nos entendamos, es como la fotocopiadora de las células. Una célula se copia a sí misma. Y claro, el resultado final es ese, descendientes que son clones genéticos. Simple, ¿verdad? Y súper eficaz. Pero es justo aquí donde la cosa se pone interesante. Porque, esta estrategia tiene unas ventajas brutales, pero también una desventaja que es crucial. Es como una balanza, un intercambio estratégico. Por un lado, las ventajas. Pensemos en la eficiencia. Es máxima. Un solo individuo puede llegar a un sitio nuevo y ¡boom!, colonizarlo. La población puede crecer a una velocidad de vértigo. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Pues que todos los descendientes son iguales, son como gotas de agua. Y esa falta total de variedad genética, eso puede ser un riesgo gigantesco. Venga, vamos a ver los diferentes tipos. Empecemos por el mecanismo más directo, el más sencillo de todos, la fisión binaria, que es básicamente la forma más simple de clonación que nos podamos imaginar. El proceso es de una simpleza que casi parece mágica. El organismo crece hasta que alcanza su tamaño máximo, y entonces, ¡zas!, se parte en dos mitades más o menos iguales. Y ya está. Cada una de esas mitades crece y se convierte en un organismo nuevo y completo. De uno salen dos. Así de fácil. Y si pensamos en un ejemplo, el primero que se nos viene a la cabeza claro son las bacterias. Ellas son las auténticas maestras de la fisión binaria. Y esto de las bacterias nos sirve para ilustrar perfectamente la ventaja de la velocidad. ¿Por qué? Porque algunas de ellas pueden hacer todo este ciclo, todo el proceso de dividirse, en apenas 20 o 30 minutos. Es una locura. Pensemos por un segundo en la capacidad de crecimiento exponencial que eso significa. Pero ojo, que no solo las bacterias tiran de fisión. Hay muchos otros organismos de una sola célula, como por ejemplo las amebas o los paramecios, que también usan esta estrategia. Es súper eficaz para multiplicarse, así que es muy común. Vale, dejamos la fisión y pasamos al siguiente método, la gemación. Y aquí hay una palabra clave que lo cambia todo y lo diferencia del anterior, desigual. Quedémonos con esa idea. ¿Cómo funciona esto? Pues en lugar de partirse en dos mitades iguales, lo que pasa es que al progenitor le empieza a crecer una especie de bultito, una yema. El núcleo de la célula madre se divide y una de las copias se va para esa yema. Al final, la yema se separa y se convierte en un individuo nuevo, pero eso sí, mucho más pequeñito que el original. El ejemplo más típico de gemación, y que seguro que nos suena, son las levaduras. Sí, esos hongos microscópicos que son súper importantes para hacer pan o cerveza, por ejemplo. Entonces, para que quede súper claro, la fisión binaria da como resultado dos partes iguales. Es una división simétrica perfecta. En cambio, la gemación da dos partes desiguales. Es asimétrica. La célula madre, por así decirlo, se queda con casi todo y la hija empieza desde mucho más abajo, siendo más pequeña. Y llegamos al último mecanismo que vamos a ver hoy, la esporulación. Y esto, para que nos hagamos una idea, es como una fábrica de producción en masa. Es una estrategia para soltar un montón de copias diminutas al mundo. Aquí la cosa cambia por completo. El progenitor no se divide en dos. Lo que ocurre es que su núcleo se divide un montón de veces dentro de la misma célula. Cada uno de esos nuevos núcleos se rodea con un poquito de citoplasma y ¡voilà!, se forma una espora. Al final, la célula madre original se rompe como si explotara y libera todas esas esporas al mismo tiempo. ¿Y quién usa este método? Pues es muy típico de los hongos, pensemos por ejemplo en el moho que sale en el pan, y también de algunas algas. Es una forma genial para ellos de dispersarse por todas partes, de forma masiva. Pero ojo, que aquí hay un detalle súper interesante, porque mientras que para los hongos la esporulación es para reproducirse, algunas bacterias usan las esporas para otra cosa muy distinta,
para sobrevivir. No se multiplican, sino que crean una espora que es como una cápsula de supervivencia súper resistente para aguantar condiciones malísimas como un calor extremo o una sequía. Y ahí se quedan, esperando a que el panorama mejore. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos visto, la gran idea, la conclusión principal, es que la reproducción asexual es un juego de equilibrios. Por un lado, es una estrategia increíblemente rápida y eficiente para multiplicarse, pero por otro, el precio que se paga por esa velocidad es la falta total de diversidad genética. Y claro, esto nos lleva a una última pregunta. Una para darle vueltas a la cabeza. Si toda una población está formada por copias idénticas, por clones, ¿qué ocurre cuando el entorno cambia? ¿Qué pasa si aparece una enfermedad nueva para la que ninguno está preparado o si el clima se vuelve mucho más hostil? De repente esa falta de diversidad que era el precio a pagar se convierte en su mayor debilidad, en una amenaza para su propia existencia. Ahí lo dejo.